Hermanos, bienvenido al encuentro zonal Avivando el Fuego. Te damos gracias, Padre Santo, en este día, por tu gran amor y tu misericordia infinita. Queremos darte gracias por el don de la vida. Queremos darte gracias por el regalo hermoso de tu Hijo amado Jesucristo, quien vino a dar la vida por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, para reconciliarnos contigo. Queremos darte gracias por el don del Espíritu Santo, quien día a día va transformándonos en la persona del Señor Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia, que sigue siendo instrumento de salvación y liberación para cada uno de nosotros. Te entregamos este momento de formación para que sea tu palabra, que es espada de doble filo, penetrando hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy es la vocación y la responsabilidad del servidor. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Afianzándonos en este tema, vamos a desarrollar lo que es la vocación, la elección que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y la responsabilidad que tenemos frente a ese llamado. Y lo primero que vamos es a definir qué es vocación. El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín vocatio, que tiene varios significados. El primero es el deseo e inclinación por parte de las personas a cualquier estado, carrera o profesión. Por ejemplo, tengo el deseo de conformar una familia. Entonces tengo una inclinación a un estado de vida que se llama matrimonio. Yo quiero salvar vidas, quiero sanar vidas. Entonces yo tengo una inclinación a una profesión que se llama medicina. Quiero ser médico. Segundo, es la llamada de Dios para realizar un servicio dentro de la iglesia o en el mundo. En el mundo, porque la carrera, la profesión que cada uno tenga o haya elegido, eso ayuda a hacer presente el amor de Dios en la humanidad, en el mundo. Tercero, es un llamado interno que está directamente relacionado con la forma de ser de una persona. Es decir, es la forma de relacionarme con la intimidad de cada uno y con sus deseos personales. Ese llamado interno que toda persona recibe en algún momento de su vida le va a ayudar a desarrollar y a aumentar al máximo sus capacidades, sus habilidades. Cuarto, es aquella atracción por la que deseamos hacer nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. Yo me siento atraída. Esa atracción me lleva a cumplir mis sueños y a cumplir mis anhelos. Es la forma en que nuestros valores y la formación como persona salen a la luz.
Y esos valores y esa formación salen a la luz, expresados a través de mi estado de vida o de mi profesión. Sexto, es un proceso que se desarrolla durante toda la vida y que se construye de forma permanente. Y eso implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Y la respuesta a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino que ha de seguir la persona. Los seres humanos tenemos una vocación que es única y que nos hace ser nosotros mismos y que nos lleva a comprometer nuestra vida con las demás personas y con el entorno. ¿Con qué se relaciona la vocación? La vocación a grandes rasgos se ve relacionado con los deseos que tienen las personas y con aquellos aspectos que le resultan inspiradores. ¿De qué depende la vocación? La vocación depende de 5 cosas. De los intereses personales. Los intereses personales son aquellas cosas, aquellos temas que nos llaman la atención, que sentimos curiosidad y que eso nos impulsa y nos motiva a investigarlos y a desarrollarlos. Las aptitudes con P son aquellas capacidades que cada persona tiene para desarrollar una actividad, una misión, un servicio. Y que es diferente a las actitudes con C, que son esa disposición, ese querer para desarrollar ese servicio y esa actividad. La vocación también depende de los gustos. Los gustos son la predilección, la inclinación, el interés de una persona por algo. Pero también depende la vocación de la personalidad. La personalidad es ese conjunto de rasgos y cualidades que conforman la manera de ser de una persona y que la hace distinta a las demás. Y la entrega es esa aceptación voluntaria que una persona, de una persona para realizar unos servicios, para realizar unas actividades. El descubrimiento de la vocación es igual para todos. El proceso para el descubrimiento de la propia vocación es muy complejo y no es igual para todas las personas. Hay personas que creen haber sabido desde siempre cuál es su vocación, pero después de un tiempo manifiesta, esto no es lo mío, esta no es la carrera que a mí me gusta, y empiezan una carrera y después de 2, 3 semestres, entonces dicen, esta no es la carrera para mí, y hacen otra, inclusive hay muchas personas que ni siquiera terminan ninguna carrera porque empiezan 1 y 2 carreras y no terminan. Hay otras que dicen, no, el matrimonio no es para mí. Entonces, la vocación es algo que tú tienes que elegir por ti mismo. Tu carrera es algo que tú tienes que elegir por ti mismo y no que otras personas elijan por ti. Porque la vocación es aquello que llena cada célula del cuerpo y que me hace sentir algo insuperable y que cuando lo desarrollo siento que no necesito de nada más. ¿Es fácil oír el llamado? La creciente tendencia de la gente de tapar los problemas con ruido y con dinero, muy pocos están oyendo este llamado. Hay personas que se dedican a trabajar y a trabajar porque necesitan dinero para vivir bien, para darle todos los gustos a sus hijos. Y claro, ese afán de trabajar y conseguir dinero, no escuchan bien el llamado.
Hay jóvenes que se la pasan todo el día con los audífonos puestos. Si no están en el teléfono, están en el computador, en internet, y eso los aísla. Eso no los hace escuchar el llamado. Hay un grupo de personas que escucha el llamado, pero que hace caso omiso de ese llamado. ¿Cuáles son las vocaciones o llamados? Tenemos la carrera o profesión, que arquitectura, que ingeniería, que medicina, y también tenemos los estados de vida, y entre los estados de vida está el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, la vida célibe y consagrada. Y bueno, y tenemos otros llamados que son a servicios, donde quieres servir, y ya tú vas a ver todas las características, y entonces tú dices, tengo inclinación, tengo deseo de servir a los presos, pastoral penitenciaria, pero me gusta ayudar a los necesitados, pastoral social, pero me gusta, siento inclinación hacia los enfermos, pastoral de los enfermos. Vamos a mirar los estados de vida. El sacramento del orden consiste en la consagración de un varón al ministerio del servicio a la Iglesia. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos que se dividen en 3 grandes grupos. El primer grupo, que son los sacramentos de iniciación cristiana, tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Tenemos los sacramentos de sanación, que son reconciliación, unción de los enfermos y repite Eucaristía. Y tenemos los sacramentos de servicio y vocación, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces, en el orden sacerdotal, ellos hacen un voto, los sacerdotes. Si el sacerdote es diocesano, hace un voto de obediencia y de castidad de vida célibe. Si es religioso, hace 3 votos, que son pobreza, obediencia y castidad. Este sacramento exige dedicación plena y libre disposición. El sacramento del matrimonio es una alianza de amor delante de Dios, celebrado entre 2 bautizados, varón y mujer, que deciden consagrar su vida delante de Dios. En el sacramento del matrimonio, uno hace un compromiso de amor y de fidelidad hasta que la muerte nos separe. Los cónyuges llevan la presencia divina en su vida cotidiana, en su diario vivir. La vida religiosa, son fieles que se proponen seguir más de cerca a Cristo y se dedican totalmente a Dios como a su amor más supremo. En la vida religiosa, ellos procuran la perfección del amor a través del servicio al reino de Dios. Los religiosos, como he dicho, hacen 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. La vida célibe y consagrada son aquellas personas que no han tomado el estado de vida del matrimonio, del sacerdocio, de la vida religiosa, pero que dedican su vida como laicos comprometidos, como personas solteras a trabajar por el reino, pero no tienen pareja sexual. Y no tienen pareja sexual porque ellos son solteros. Y si ellos tienen pareja sexual y han optado por no al matrimonio, entonces tendrían un pecado que se llama fornicación. Entonces, por eso ellos llevan una vida célibe y consagrada. Algunos relatos de la vocación o llamado desde las Sagradas Escrituras. Tenemos Génesis 12, del 1 al 4. Un día, el Señor le dijo a Abraham:
deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tu descendiente voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Abraham vivía con su padre en Ur de Caldea, pero un día salió de Ur de Caldea con su padre Taret y se instalaron en Harán. Y ahí en Harán, el Señor se le presenta a Abraham y le dice que deje su tierra, que deje sus parientes y que vaya a la tierra que Él le va a mostrar. En ese llamado de Abraham, él recibe 3 promesas. La promesa de una tierra que será de él y sus descendientes, de hacer de él y de sus descendientes una gran nación. Y tercera, la promesa de bendición para él, para sus descendientes y las familias de todo el mundo. ¿Qué hace especial a Abraham? Que Abraham, siendo un hombre politeísta, es decir, que tiene muchos dioses, se vuelve monoteísta, es decir, un solo Dios, el Dios verdadero, Yahvé. Y el Señor le dice, deja, y él inmediatamente deja y se va. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham es considerado el padre de la fe y de la obediencia. El Señor le dijo que sacrificara a su hijo Isaac y él lo iba a hacer. Ya lo tenía todo dispuesto cuando el Señor le dijo, detente. Considerado Abraham padre de la fe y de la obediencia. Miramos otro personaje, Moisés, Éxodo 3, del 1 al 4 y el verso 17. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le acercó entre la llama de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió. Salto al verso 17. También me dijo que los va a liberar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Vamos a hacer un poco de historia, conociendo un poco de la historia de la salvación para conocer y entender el llamado de Moisés. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, que fue su primer hijo, que lo tuvo con su esclava Agar, y también Isaac, que es el hijo de Sara, su esposa. Isaac tuvo 2 hijos, su primogénito Esaú, que le vendió su primogenitura
a su hermano Jacob, que ya había engañado a Isaías, que ya era un hombre ciego, vistiéndose como Esaú era, que tenía bastante vello, se puso la piel de animal para que su padre creyera que era Esaú y le diera la bendición. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero su padre le dio a Lía. Y con Lía tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y con Silpa, la esclava de Lía, tuvo a Gad y a Aser. Con Bila, la esclava de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y a Raquel, su mujer amada, su esposa amada, tuvo a José y a Benjamín. José era como muy predilecto para Jacob, inclusive le hacía túnicas manga larga para protegerlo del sol, y José tenía sueños en los que veía que sus hermanos le hacían reverencia y él le contaba esos sueños a sus hermanos, y sus hermanos empezaron a sentir por él celos, envidia. Decidieron un día que estaban pastoreando las ovejas matarlo. Pero Rubén, uno de los hermanos, le dijo, no, ¿para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano, más bien vendámoslos. Y así fue como José llegó a Egipto. En Egipto el faraón tuvo un sueño, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. José le hizo la interpretación del sueño, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El faraón lo nombra primera autoridad y hace José que todo el pueblo siembre en esos 7 años de abundancia, hacen graneros donde van guardando todo el producto, y cuando llegan los 7 años de escasez, hay alimento para el pueblo de Egipto y para los pueblos aledaños. Y así fue como sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento. Ellos no reconocieron a José porque cuando ellos lo vendieron él era apenas un muchacho. Pero José sí los reconoció, los perdonó y hizo que el pueblo hebreo viniera a vivir a Egipto. Muerto el faraón, muerto José, el nuevo sucesor del faraón veía que este pueblo iba creciendo en número y les puso trabajo forzado y lo esclavizó. Dios, viendo el sufrimiento de su pueblo, es cuando se acerca a Moisés, y Moisés fue escogido por Dios para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés es reconocido como el mediador del antiguo pacto y como el dador de la ley. María, en Lucas 26:38 nos dice, a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo. Cuando vio al ángel se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran nombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Israel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como has dicho. Palabra de Dios. El llamado que Dios le hace a María Santísima es asociarla en su plan de salvación para la humanidad. María cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel. Por eso cuando ella le hace una objeción al ángel, no le dice: oye, ¿cómo es eso de Salvador? No entiendo eso. Porque María conoce las promesas de Dios y cree en las promesas de Dios. Lo que María le dijo al ángel es: ¿cómo puede ser esto si yo no vivo con ningún hombre? Porque es que el matrimonio judío tiene 2 etapas. La primera etapa donde se hace, digamos, el compromiso, donde se compromete. Luego la ceremonia y luego se van a vivir juntos. María apenas estaba en la primera etapa. Por eso le dice: es que no vivo con ningún hombre. Pero María cree y espera en las promesas de Dios. Por eso le dice que se haga como tú has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Y con decir ese sí, con ese fiat de María, ella estaba comprometiendo su vida, porque podía morir apedreada, porque ella aún no estaba viviendo con José. Característica de la vocación o del llamado. Dios te llama no porque eres el mejor, sino para hacerte el mejor. El llamado de Dios causa expectativa, admiración, causa sorpresa, pero también causa asombro, temor. Y uno se hace una pregunta: ¿por qué yo? Porque Dios considera que con la misión que Él te está dando te va a hacer mejor persona. Por eso es importante que tú asumas la misión, el servicio que Dios te está dando, porque te conviene. Yo he estado hablando en este tiempo de cuidar a nuestra familia, de no descuidar a nuestra familia. Pero en ningún momento he dicho que nosotros no vamos a servir ni en la renovación, ni vamos a servir en nuestra parroquia. Por eso en el tema pasado yo les decía que tenemos que organizar nuestro tiempo, tenemos que organizar nuestra vida, nuestras actividades. Y decía que eran 4 aspectos que había que organizar. Pero si tú eres una mujer viuda y ya tus hijos son independientes, tú te puedes dedicar al Señor, a tu servicio. Si tú eres una mujer que no tienes marido, que estás separada y que tus hijos son independientes, tú te puedes dedicar al servicio de lleno al Señor. Pero si tú eres una persona que tienes responsabilidades, que tienes un trabajo, que tienes una empresa, que tienes un negocio, que tienes una casa, tú tienes que cuidar de ella también. Segundo, la elección no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Si la elección, el llamado causa sorpresa, asusta, y nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué yo estoy preparada yo para este servicio? Y
Primero tienes que confiar que Dios sabe elegir. Dios sabe a quién confiarle sus misiones. Segundo, confiar en tus dones y capacidades. Yo sé que te puede dar ese santo temor, pero dice Primera de Juan 4 que el amor perfecto echa fuera el temor. Y tercero, prepararte, formarte para esa misión. Hace 26, casi 27 años, estando yo en la recién casi entrada en la renovación, allá en las 3 Ave María, hice un eco de la palabra y la hermana Lola Palmera se acercó y me dijo, ¿tú cómo te llamas? Yo le dije, Lilia, y me dijo, Lilia, ¿será que tú puedes venir los martes por la tarde? Yo le dije, sí, claro, pero ni ella me dijo para qué, ni yo tampoco le pregunté para qué. Y oh sorpresa, cuando llego, resulta que era la escuela de servidores. Yo dije, ¿en qué lío me he metido? Mi esposo en ese entonces era el presidente nacional de Feria Arroz y viajaba mensualmente a Bogotá. Y yo pues me pegué en esa colita y cada vez que él viajaba a Bogotá, yo viajaba a Bogotá y empecé a prepararme y a formarme para ese servicio. Empecé a prepararme, hice mi seminario de vida en el Espíritu ahí en el Minuto de Dios, empecé a hacer toda la formación que tenía que ver con servidores para ese servicio que ya me había solicitado el Señor. Tercero, a través del elegido serán bendecidas muchas personas. En Abraham bendijo a su descendencia y a todas las familias del mundo. En Moisés bendijo al pueblo de Israel. En María bendijo a toda la humanidad. Y en el servidor a todas las personas que lo escuchan. Tú como servidor, quizás vas a ir a muchos lugares y muchas personas te escucharán y personas que ni siquiera tú vas a conocer, pero que el Señor las va a bendecir porque tú eres un instrumento del Señor. A través de ti el Señor las va a bendecir porque la obra del Señor es maravillosa y sorprendente. Cuarto, la misión es más grande que la persona. La misión de Dios no se agota en la persona del servidor, porque éste puede entregar su servicio tarde que temprano o puede desaparecer por cualquier motivo. Pero la obra, la misión de Dios se sigue desarrollando. Yo hace como 12 años que entregué la coordinación de aquí, de la diócesis de Valledupar, y la renovación no se ha acabado. La renovación ha seguido. Porque la misión es de Dios, no es mía. El poder de Dios se sigue derramando en el Consejo Diocesano y en cada servidor, porque el poder es de Dios, no era mío. Dios sana y ayuda a superar las limitaciones que tenga el servidor, porque Dios así lo quiere para que Él preste un buen servicio. Dios respalda al elegido. Primero, lo protege ante el peligro. Efesios 6:11. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de libertad. Segundo, lo respalda con autoridad para hablar. Marcos 3:14-15. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañara y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Tercero, le da poder para actuar. Mateo 28:18-20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Cuarto, con su espíritu da su amor y su fuerza. Hechos 1:8. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para dar testimonio. Dios respalda al elegido, lo protege del peligro, le da autoridad para hablar, le da poder para actuar, le da su Espíritu Santo para que sea su testigo. Meterse con un elegido de Dios es meterse con Dios. Dice Hechos 5:39. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que se hallen luchando contra Dios. Este pasaje se refiere a cuando el maestro Gamaliel le decía a los sacerdotes judíos que dejaran a los cristianos quietos, que no los siguieran persiguiendo, porque había venido un tal Judas, había empezado organizando un grupo y resulta que eso se acabó, porque no era de Dios. Y que posiblemente con los cristianos podía pasar lo mismo. Y que si era de Dios, entonces ellos se encontrarían luchando contra Dios. El que se mete con un ungido de Dios se mete con Dios. Sexto, la elección pide la respuesta de la obediencia. Dios no acepta un no como respuesta. El elegido puede prestar distintas objeciones, pero todas son superadas por las bendiciones con las que respalda Dios. Moisés decía, soy tartamudo. El Señor le decía, ahí tienes a tu hermano Aarón. Pero yo voy allá y me van a preguntar, ¿y quién es Dios? Y él le dijo, yo soy el que soy. Por cada objeción, Moisés tenía una bendición. Dios espera la respuesta de la obediencia activa, porque lo que escucha el servidor se convierte en acción. Séptimo, el elegido debe ser audaz. El servidor debe lanzarse a la acción con la confianza del respaldo divino. San Ignacio de Loyola decía, haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Cuando el servidor entrega su vida a Dios, todo lo que es y hace se va ordenando adecuadamente. El servidor debe soñar cosas grandes para hacer cosas maravillosas. Mi mamá me enseñó a mí que el único sueño que no se cumple es aquel que no soñamos. En conclusiones de la vocación tenemos: responder al llamado que Dios realiza no es fácil porque nos asusta. Pero acordémonos que el amor perfecto echa fuera al temor. Dios es mayor a todas las resistencias que pongamos para no cumplir la misión. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y le dijera al pueblo que se convirtiera para no destruirlos. Jonás no hizo caso, él se fue de viaje, estando en alta mar, la tempestad que había estaba, volteaba la barca. Y echaron a Jonás al mar, lo atrapa una ballena y cuando la ballena lo suelta, él va a cumplir su misión. La misión exige algunas renuncias, desprendimientos, y esas renuncias y esos desprendimientos es para subir de nivel tanto personal como espiritual y apostólico. Cuarto, tener una vocación para ciertas tareas debe ser una constante motivación
de realizarla día a día. La vocación se convierte en una pasión y en un único propósito en la vida. Y la elección es importante para cumplir los sueños. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios, al llamado que Dios te está haciendo? Acuérdate que Dios no acepta un no como respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Empieza a prepararte. Y yo sé que ya algunas de ustedes se están preparando para ese servicio que les va a pedir el Señor. Ahora vamos a mirar la responsabilidad frente a ese llamado. Una persona responsable es aquella que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. En el ejercicio de un servicio eficaz a la manera del Señor Jesús, vamos a hacer 4 conjuntos de responsabilidades para que así nuestro servicio sea fructífero. El primero, responsabilidad consigo mismo. Debo asumir mis compromisos personales con amor hacia mí misma, valorando quién soy, con la capacidad de alcanzar mis objetivos. Reconociendo que tengo habilidades, que tengo capacidades, amándome. ¿Qué debo hacer? Primero, encarnar la palabra de Dios en mi vida para así poder dar pasos de fe. Segundo, prestar mi servicio con amor y por amor. Tercero, orar para que Dios me ilumine, conocer su voluntad y cumplir su voluntad. Cuarto, pedir a Dios una unción renovada para mi vida, porque la unción de Dios fortalece mi debilidad, mis limitaciones y confirma el servicio al cual he sido llamada. Segundo, responsabilidad con mi familia. El primer círculo de vida salvífica se vive en la propia casa y se irradia hacia los hermanos de comunidad. En Primera de Timoteo 5, del 8, versículo 8 y versículo 12 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Somos responsables de la salvación de nuestra familia, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. O los acercamos a Dios o los alejamos de Dios. Dios puede que llame a una sola persona en una familia, pero luego lo sigue vinculando a toda la familia. Cuando llamó a Noé para salvarlo del diluvio, llamó a Noé y a toda su familia. Cuando llamó a Lot, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, llamó a Lot y a toda su familia. Que la mujer de Lot haya mirado para atrás, mirando su pasado y lo que dejaba atrás, y se haya convertido en una estatua de sal, es otra cosa. Pero Dios llamó a Lot y a toda su familia. Jesús cuando se acercó a Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Estando Pablo preso, se abrieron las celdas y el carcelero pensó que ellos se habían volado y se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo: cálmate, estamos aquí, no nos hemos ido. Y él le preguntó: ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo: cree
el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, porque Dios quiere salvarnos en familia. Tercer grupo, responsabilidad con las personas que Dios nos confía. El servidor es el guardián y responsable del plan de Dios sobre las personas que Él guía. Nos dice Ezequiel 3:16-21. Al cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado, pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes de que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes a ese hombre que no peque y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia y tú salvarás tu vida. Somos responsables de nuestra familia y somos responsables de nuestros hermanos de comunidad. Si el Señor nos muestra algo y nosotros no se lo advertimos, eso se llama pecado de omisión. Somos responsables. Si vemos que alguien se está desviando del camino, hay que llamarlo y hacerle una exhortación. Por esto es necesario que el servidor discipline, proteja y cuide su ministerio. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho servidores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Y en Primera de Pedro 5:2 nos dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Dios ha prometido, mis queridos hermanos, estar siempre contigo, conmigo. Por eso no debemos desanimarnos. Nos dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desanimes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es necesario esforzarnos y ser valientes, obrar conforme a las bienaventuranzas. Ya los cristianos no nos seguimos tanto por la ley de Moisés como por las bienaventuranzas. No apartarme de la palabra de Dios y meditar en ella día y noche. Cuarto, responsabilidad de hacer escuela. Todo servidor engendra servidores. Por eso es un impulsador y motivador de los carismas del Espíritu en los demás. En Lucas 10:1 nos dice: después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. En Marcos 3:13-15 dice: después Jesús subió a un cerro, llamó a los que le pareció bien. Una vez reunido,
Eligió entre ellos a 12 para que lo acompañara y para mandarles a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar demonios. Jesús fue un gran servidor y él sabía que iba a estar corto tiempo en la tierra y primero llamó, hizo discípulos y de esos discípulos formó apóstoles para que ellos continuaran en la iglesia de Dios la salvación y la liberación de la humanidad. El servidor debe de preparar líderes, servidores, debe ser un impulsador de los carismas, de desarrollar los carismas de los hermanos en la comunidad. ¿Qué se necesita? Lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en la presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, lo primero es ver como Dios ve, con misericordia, con compasión. Mirar a aquellos hermanos que tienen carisma y ayudarlos a desarrollar esos carismas. Segundo, escuchar lo que dice Dios. Para eso necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Tercero, hablar lo que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la iglesia. Y cuarto, hacer todo lo que Dios nos ordena. Característica del equipo de trabajo. Primero, el servidor puede ser joven por edad y por tiempo que lleva el servicio. El tiempo y la edad no deben ser una limitante o no son una limitante para prestar un servicio, si lleva una vida testimonial. Por eso, vamos a leer en 1 de Timoteo 4, 12 hasta el 5:2. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos a instruirlos. No descuides los dones que Dios te ha concedido, cuando por inspiración suya los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otro. Sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. No reprendas al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Ser joven, llevar poco tiempo en la renovación, no es una limitante para un servicio si tú llevas testimonio de vida. Por eso le dice, buen ejemplo en el modo de hablar, actuar con amor, con fe y pureza de vida. Lo segundo que le dice es leer las Sagradas Escrituras. El servidor debe asumir su autoridad, ya sabemos que autoridad significa hacer crecer, animar a los hermanos a leer la palabra e instruirlos en ello. Pero para que el servidor instruya en la palabra de Dios, debe de formarse, debe de hacer escuela. Y yo vuelvo y les insisto,
asistan a la Escuela de Evangelización y Formación San Gabriel el año entrante. Porque hoy estamos nosotros, pero el día de mañana nuestra edad ya no nos permitirá enseñar ni estar en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿en manos de quién vamos a dejar nosotros la renovación si la gente no se forma? Si los jóvenes, la gente joven no se forma. Tercero, dice, no descuides el don, ¿cierto? Puede tener 3 sentidos el don. El Espíritu Santo como don del Padre y de Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo que son dados para el servicio comunitario y el don del ministerio que se recibe para hacer crecer la comunidad. Y no se puede descuidar ninguno de estos 3 casos, sino más bien mantenerlos avivados y desarrollarlos. Cuarto, la perseverancia en el servicio conduce a manifestar ante los demás ese constante crecimiento espiritual. Por eso le dice, para que todos vean lo adelantado que estás, es decir, que vas creciendo espiritualmente. Quinto, la responsabilidad de la salvación parte del cuidado que tiene el servidor de sí mismo y de lo que enseña a los demás. Dice, ten cuidado de ti mismo, versículo 16, y de lo que enseñas a los demás. La salvación de los demás, de los que te escuchan, recae sobre tus hombros. De acuerdo a lo que tú le enseñes, ellos recibirán al Señor como su Señor y Salvador. El servidor debe vigilar su propia conducta y perseverar en la vida espiritual. Formarse adecuadamente y de esa manera contribuir a la salvación de los hermanos. Miremos ahora, sexto, el servidor debe tener buenas relaciones. Debe vigilar la manera como se relaciona con sus hermanos de comunidad y con cada persona que hace parte de la comunidad eclesial parroquial. Ahora vamos a mirar los impedimentos de un servicio con poder. Primero, pecados ocultos. Es asumir una actitud incoherente entre la vida personal y el servicio. A veces se vive un ministerio aparentemente sano, pero muy en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay cosas que no estamos haciendo que no le agradan al Señor. Esos pecados ocultos traen como consecuencia el rompimiento de la alianza de Dios que Dios pactó con el bautizado a través de Jesucristo. Segundo, la desprotección divina. En Primera de Reyes, capítulo 9, nos dice, si ustedes y sus hijos se apartan de mí, no cumplen los mandamientos y las leyes que les he mandado, sino que sirven y adoran otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado. Arrojaré de mi presencia del templo que he consagrado, e Israel será motivo de burla. En ese pacto, en esa alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel, le decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo me comprometo a protegerlos, no tener otro pueblo sino ustedes. Ustedes se comprometen a no tener otro Dios fuera de mí. Ahí es donde Dios quita la mano y es donde ellos empiezan a caer, porque no, y los enemigos empiezan a invadirlos, porque Dios los protegía, pero como ellos han tenido pecados, ellos entonces Dios les ha quitado su protección. Falta de productividad en el servicio. En Josué 7, 10, 12 nos dice, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos. Tomaron las cosas que debieron ser destruidas,
La robaron sabiendo que hacían mal, las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas merecen ser destruidos. ¿Cómo salir de los pecados ocultos? Lo que dice el Salmo 32, versículo 3-5. Mientras yo no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer, pero confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mi pecado y tú, Señor, los perdonaste. Para salir de los pecados ocultos, primero tenemos que buscar el sacramento de la reconciliación, confesar nuestro pecado, para quedar limpio, para hacer ese canal limpio por donde pasa la gracia de Dios para los hermanos. Segundo, propósito de enmienda. Es que siempre estamos cayendo en los mismos y en los mismos pecados y tenemos que hacer un propósito de enmienda. Tercero, permanecer en la gracia. Nosotros estamos del pecado a la gracia, de la gracia al pecado. No, del pecado a la gracia y permanecer en la gracia. Y cuarto, oración, estar vigilante para no caer. Segundo, que nos impide tener un servicio con poder, las malas relaciones interpersonales. Uno de los aspectos que ocasiona cansancio en el servidor es saber que tiene una relación deficiente con algún miembro de su familia o con algún hermano de comunidad. En Romanos 3:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hermanos. Por eso es importante generar buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales? Pues simplemente busque la persona con que usted tiene ese malestar, dialogue con ella, dígale cuál es el problema que existe para poderlo superar. Luego pídale perdón, así usted tenga la razón, pídale perdón. Dígale a esa persona cuán importante es para usted que ella haga parte de su vida. Tercero, la duda. Es una actitud de desconfianza ante las promesas de Jesucristo, generando pérdida de credibilidad en sí mismo y en los demás. La duda no permite que el poder de Dios obre con libertad en el ser humano. En Santiago 1, verso del 6 al 7 nos dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. En es así, no crea que va a recibir nada del Señor. ¿Cómo salir de la duda? Primero, recordar la fidelidad de Dios en el pasado y las promesas que Él hizo. Recordar que Dios siempre ha estado ahí en tu vida y ha intervenido con su amor y su provisión y te ha sacado de tantas situaciones difíciles. Segundo, regar la fe con la palabra de Dios para seguir creciendo. Y para eso necesitamos pedir una dirección bíblica, y en esa dirección bíblica el Señor nos va a dirigir algunos pasajes que necesitamos ver para mejorar esta actitud de la duda en la parte emocional y en la parte espiritual. Tercero, pedirle al Señor que aumente nuestra poca fe para ver
las maravillas y sus milagros. Y cuarto, decida creer. Aunque la fe es un don, viene de Dios, pero usted decida creer, porque Dios ha mostrado su fidelidad desde la creación del mundo hasta nuestros días presentes. Entonces necesitamos cooperar con el Padre tomando la decisión de creer. Otra de las cosas que nos quita poder en nuestro servicio es el desánimo. Es una actitud en la que nada me sorprende, nada me maravilla, todo me es aburrido y asumo una actitud apática. ¿Qué origina el desánimo? La pérdida de fuerza, ese cansancio físico y ese cansancio espiritual. La pérdida de visión, no saber hacia dónde voy y no saber hacia dónde va mi comunidad. Tercero, la pérdida de confianza que causa desilusión, pérdida de entusiasmo. Cuarto, pérdida de seguridad, porque no tenemos para suplir nuestras necesidades básicas. Quinto, creer que Dios no me escucha, creer que la comunidad no escucha, la rutina. No hay cosa que mate más un matrimonio que la rutina, no hay cosa que mate más una comunidad, además de la lengua, la rutina. Consecuencias del desánimo, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insulto, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La consecuencia del desánimo es que el desánimo es contagioso. Y la comunidad entonces lleva un caminar lento y sin sentido. ¿Cómo salir del desánimo? Primero, asumir que estoy desanimado. No se sana lo que no se asume. Trabajar nuevos proyectos para tener nuevas ilusiones. Saber dejar ir. El ser humano pasa por ciclo, pasa por etapa. No podemos vivir del recuerdo, no podemos vivir del pasado. Hay que dejar ir personas, hay que dejar ir servicios, hay que dejar ir proyectos. Reconocer mi valor, reconocer las capacidades que tengo, las cualidades que tengo. Reconocer el poder de Dios en mí. Dios me toma como su instrumento y por eso soy un medio de salvación. Sexto, orar. Séptimo, el sacramento de la reconciliación, porque puede ser que el desánimo venga de algún pecadito por ahí escondido. Quinto, exceso de actividades, que es lo que llamamos comúnmente el activismo. En muchas ocasiones se llenan los cronogramas de actividades sin tener definido claramente cuáles son los objetivos de cada una de esas actividades, ¿no? Es poner actividades por poner actividades y a veces se dejan a un lado las importantes y las urgentes. El activismo puede ocasionar que el quehacer del servidor pierda sentido, porque no se madura en el ámbito personal ni comunitario. Dice Lucas 10, 38, 42. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, Marta, Marta,
Afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no se le quitará. ¿Cómo salir del activismo? Priorizar las actividades. ¿Qué cosa realmente necesita la comunidad en este semestre? Y esto es lo que voy a poner en el cronograma, porque es que los hermanos de comunidad no solamente vamos a fortalecer su vida espiritual, ellos tienen 10 áreas las cuales desarrollar y nosotros no podemos tenerlos metidos todo el tiempo en la iglesia. Segundo, aprender a decir que no. Usted tiene que aprender a decir no puedo. Porque nosotros a veces parecemos prostitutas de pueblo que a todo le decimos que sí. No, tenemos que aprender a decir que no. Y no descuidar la oración, porque cuando tenemos mucho activismo, no tenemos ni siquiera oportunidad ni tiempo para orar. La pereza conduce a asumir el estilo de vida del menor esfuerzo y del facilismo. Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Y Romanos 12:11 nos dice, no seáis perezosos en lo que se requiere, diligencia ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo salir de la pereza? Haciendo lo que nos dice Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Todo mi servicio se lo voy a prestar al Señor, y como es para el Señor, hombre, le meto ganas. Entonces, eso me permite a mí salir de la pereza. Séptimo, no estar sujeto al Espíritu de Dios. Es negar que el que dirige el servicio en el ministerio es el Espíritu Santo. Es Él. El resto somos simplemente medios, simplemente instrumentos. Pero el que hace la obra es Él. ¿Cómo superarlo? Como lo dice Romanos 8:26-27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega al Espíritu por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. ¿Cómo superarlo? Buscar la intimidad del Señor. Es decir, permanecer constantemente en oración, ser perseverante, tener disciplina en la oración, tener disciplina en la oración. Así, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de nuestra jornada de formación en este encuentro zonal. Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu gran amor y tu misericordia infinita. Queremos darte gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha llamado, quien nos ha convocado. Eres tú, Padre amado, quien nos ha llamado a la vida por nuestro propio nombre. Y que eres tú el que has hecho esta elección para que nosotros pudiéramos servirte. Queremos darte gracias porque día a día, Señor, tú vas entretejiendo nuestra vida para que podamos ordenarla, para poderte servir mejor a ti, a la iglesia, a nuestros hermanos, sin descuidar ninguna de las responsabilidades que nos han dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.